Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Carlos Bravo, un agudo analista jurídico y además analista político, nos acompaña nuevamente para discutir algo que duele realmente mencionar, ¿no? Una piedra más en el epitafio de la democracia ecuatoriana. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Bienvenido. Pedro, muchas gracias a ti. Tú sabes que, y te lo he dicho, te lo reitero, sin lisonjas, para mí es un alto honor estar en Alternativas y conversar contigo. A tus enteras órdenes, listo para la entrevista. Bueno, empiezan por quitarnos las alternativas, pues porque nos están llevando al despeñadero. Es absolutamente sorprendente que pretendan que ha habido una victoria electoral arrasadora y que todo lo que manifiesta el gobierno da muestras, ¿no? De una inseguridad, de una necesidad de aplicar la violencia y de suprimir cualquier disenso democrático en el país. ¿Cómo ubicas primero el escenario postelectoral y cuál sería el propósito de esta ley? Gracias, Pedro. Mira, qué importante lo que tú señalas y cómo introduces el tema, el escenario postelectoral. Yo empezaría refiriéndome al discurso que les tiene frenéticos algunos periodistas pautados, ¿no? El discurso de 20 minutos de Noboa, ahí, menos mal no se les dañó el teleprompter, porque si no, imagínate el caos que hubiera sido. Pero están frenéticos ahí comparando que en la posesión anterior habló solo 7 minutos y ahora 20, en fin, pero un discurso a la final hueco, absolutamente hueco, lleno de lugares comunes. Y, claro, la gente no conoce esto, pero al menos los abogados sí conocemos lo que dice el artículo 147 de la Constitución, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde le exige en la posesión al presidente de la República los lineamientos específicos de lo que va a ser su gestión, pues. No venir a decir que ahí a lo mejor va a ser va a ser una ampliación a 4 carriles de una carreterita por ahí o una torre hospitalaria, en fin, enunciados, puro enunciado, que además, como ya lo conocemos, yo creo que ni siquiera eso se ha de cumplir. Yo al presidente Noboa le reconozco una sola verdad, y esa verdad fue en el debate, cuando dijo frontalmente que él no iba a cobrar los 93, 94 millones de dólares que su grupo, el grupo familiar del presidente, le debe al SRI. Es la única verdad que ha dicho el presidente. No, y Pero te todo diría, lo demás, habría una segunda verdad, pues que es el hecho que dijo que la empresa Novoa Trading, que había sido trincada en la exportación de droga, no era él, sino de su familia. Entonces, habría que ver si es que eso es cierto, entonces que habría que meter presos a los narcotraficantes, pues no. exactamente, Pedro, es absolutamente risible, ¿no? Todas estas cosas, pero claro, risible, y en virtud de lo que estamos viviendo, ya no resulta risible, pues sino patético, Tragicómico, ¿no? patético Sí. y dramático. Entonces, mira estos fuegos artificiales, ¿no es cierto? Inmediatamente después del tema postelectoral, como tú bien dices, ¿qué es lo que hicieron? Enviaron a la Asamblea esta mal llamada ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Los nombres rimbombantes que ya los conocemos, ¿no? Eh, Desde la época de Moreno, acuérdate de esa ley de fomento productivo con un nombre larguísimo y todo lo que nos ha pasado. Pero centrémonos en esta ley. Mira, ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. ¿Y cómo la manda? La envía como un proyecto económico urgente. Esta ley ni es económica en lo esencial, porque en realidad no tiene prácticamente nada de económico, alguna referencia ahí en materia tributaria y otra de esas donaciones que ya nos vamos a referir más adelante, ¿no? Para deducirse un 30% del impuesto a la renta y en fin, que ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, ni es económica, ni es urgente, y además viola también flagrantemente
lo que manda la Constitución en su artículo 136, que es referente a la unidad de materia. Unidad de materia es una materia, tiene que ser una sola materia. Y entonces, claro, ahí han salido a decir ya, no, pero si en el pasado también lo hicieron. Fíjate qué argumentos más sonsos en realidad, ¿no? O sea, si en el pasado se violaba, también ahora hay que seguir violando, y ese es el sentido y la razón que le encuentran, porque en realidad no tiene ningún sentido ni razón esta ley que han mandado, y peor de esa forma. Entonces, si ni siquiera en lo formal cumple con lo que dice el artículo 136 de la Constitución respecto a la unidad de la materia, entonces yo veo que esta ley en realidad es un bodrio, ¿no? Es un bodrio ahí que pretende reformar 4 leyes, pero la fundamental, el Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Ahí está apuntada esa ley y lo vamos a ver. Mira, en realidad no es ni siquiera una reforma novedosa, Pedro. Fíjate en lo que te voy a decir. Leyes nos sobran en el Ecuador, pero nos sobran. Este tema no es cuestión de leyes, no creo que sea cuestión de leyes, sino de actitud y aptitud, no de ineptitud como hemos tenido en los 3 últimos gobiernos. Y Noboa repitiendo para mí de manera ilegítima, Es. ¿no? Puede ser un presidente legal porque, claro, el Consejo Nacional Electoral así lo ha declarado, pero desde mi punto de vista, podemos analizarlo también, si tú me permites, en unos minutos, Pedro, es un presidente ilegítimo. Y las razones están al canto, están a la vista. Pero vamos, Mira, vamos, empecemos por ahí porque yo creo que es parte de la ilegitimidad, es decir, es parte de la instauración de un régimen dictatorial con algún viso de relaciones públicas, digamos, en el estilo de Bordaberry de hace 50 años, pero básicamente lo que hacen es confirmar ese fraude, porque es un fraude no solamente electoral, es un fraude constitucional, es un fraude democrático y quienes hemos sido defraudados somos el pueblo ecuatoriano. Pero adelante con tu análisis y jurídico, es, Carlos. y es un fraude de vanguardia, Pedro. Yo eh, he podido adentrar en varios documentos, inclusive he estudiado a fondo un informe científico del Instituto Canario respecto al tema de las tintas, de lo cual veo que muchos se andan burlando, ¿no? Pero cuando hay un informe científico serio, fundamentado, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, porque no es que hay solo el fraude, también tenemos ahí no digo un sinnúmero, pero tenemos algunos delitos, empezando al menos por el peculado. Pero veamos entonces, Pedro, mira, absolutamente todas las encuestas, inclusive las del gobierno, ¿no? Daban en el mejor de los casos, un empate técnico. Claro. Pero la mayoría de las encuestas daban como ganadora a Luisa González. Entonces, si tú te pones a analizar el propio día de las elecciones, cómo se venían moviendo las frutas, ¿no? Ahí se veían unos periodistas apesadumbrados, ¿no? Inventándose una serie, unos relatos tragicómicos, en fin. Pero al final del día, ellos sabían que tenían perdida la elección en segunda vuelta. Recordemos que ¿Por había qué? dicho inclusive el presidente de la República que no iba a reconocer los resultados si es que no le gustaban, ¿no? Claro, y mira que estamos haciendo un análisis ya desde las elecciones mismo, porque si nos vamos un poquito para atrás, vemos todas las violaciones que cometió Noboa y su gobierno, empezando por el tema escandaloso de la vicepresidenta de la República de ese entonces, la señora Abad, a quien ni siquiera conozco, pero en realidad como jurista, como abogado, yo sí creo que no se respetaron los mínimos legales y constitucionales. Se pasaron, como dicen vulgarmente, y perdóname que yo lo repita, se pasaron por el forro la Constitución y la ley. Pero adicionalmente, ¿qué más hubo? El presidente ni siquiera pidió licencia, hizo lo que le dio la gana. Nunca en el país ha sucedido esto, jamás ha sucedido esto. ¿Y qué más hubo? Se inventaron el tema
de la fotografía para el voto, la prohibición de tomar fotografía al voto. ¿Por qué? Porque ellos conocían lo que se estaba fraguando o lo que estaban fraguando. Por si acaso, Y claro, Carlos, para nuestra audiencia, déjame que haga propaganda porque justo hicimos una entrevista con Alberto Yepes, colombiano, y que él nos contaba que justamente esa metodología la quisieron implementar los uribistas, pero la gente del polo patriótico no se dejó y planteó el asunto de que había libertad para que cada cual tome la foto, y ese es uno de los elementos que impidió el fraude en Colombia, ¿no? Y con respecto, de claro, una vez acabo con otra propaganda, porque el tema de las encuestas, discutimos con un matemático experto en tema de probabilidades. Y coincidía ahí Danilo Gortaire, que ya es además muy reconocido con varios premios a nivel nacional e internacional. Coincidía que hay una serie de teoremas matemáticos y de probabilidades y estadísticas, algunos que con la categoría inclusive de ley, por ejemplo, la ley de Gauss, ¿no? La ley de los Juan grandes Pablo. números, ¿sí? Es decir, son temas que han sido ya repasados y aplicados en la ciencia, en la tecnología, en el mundo entero en los últimos 300 años, ¿no es cierto? Y que mostraban claramente que la probabilidad de que después de tener esas distintas, 19 encuestas han habido, con distintas tomas de muestra, y que tengas una diferencia tan radical es improbable, es decir, es de una probabilidad infinitesimal, prácticamente cero. Solamente para nuestra audiencia, para que tenga ahí los referentes de otras disciplinas que no son las tuyas de abogado, ¿no? Así es, Pedro. Mira, yo después voy a también a referirme a este informe que te digo del Instituto Canario y del profesor Oscar Díaz, que es una eminencia en estos temas científicos y dactiloscópicos y en fin, de este comparado de tintas y todo lo demás. Pero lo que tú dices es así. Mira, ¿cómo puede ser posible que de una primera vuelta a una segunda vuelta, la candidata Luisa González haya retrocedido en votación y estamos hablando de cerca de 16 mil juntas, lo que es una barbaridad. Por ejemplo, en alguna junta o en alguna mesa, en la primera vuelta, habían 300 votantes en esa mesa. De esos 300 votantes, Luisa González en la primera vuelta sacó 200 votos. ¿Y qué resulta? Que en la segunda vuelta sacó apenas 60 votos. Sí, eso es imposible, Pedro. Es imposible. Y se han hecho lo que tú dices, ¿no? En el tema estadístico, matemático y electoral, en realidad el fraude es evidente por todos los costados. Es evidente. Y Pero yo además, creo que además hay un elemento político que lastimosamente los analistas políticos, inclusive los progresistas, ¿no? Que en muchos casos que fueron tan intransigentes en la relación, en la relación de Venezuela, a pesar de todas las pruebas que daba el gobierno, y que en el caso ecuatoriano, al día siguiente inmediatamente daban por hecho los resultados presentados por la autoridad electoral. Pero lo que no analizan, me parece además de inconsecuente, totalmente grave, es el hecho de que si es que el gobierno hubiese tenido una victoria electoral tan avasalladora o una verdadera avalancha electoral, ¿por qué tiene que inmediatamente poner una lista negra de más de 100 personas, no todas ellas opositoras, como la viuda del candidato asesinado Villavicencio? eh, Yéndose en contra de la Constitución y de las leyes. Si es que estaba absolutamente legitimado y estaba garantizado por ese respaldo popular, ¿por qué tiene que plantear la idea de una constituyente en la que no hay elecciones, en las que él hubiera arrasado nuevamente, sino que tiene que designarlas a dedo? ¿Por qué tiene que proponer esta ley que no tiene nada de económica, como muy bien lo decías, sino que básicamente lo que está es definiendo condiciones de poderes omnímodos para la represión, para la impunidad, para prácticamente desbaratar o vaciar, terminar de vaciar la institucionalidad democrática en el país? correcto, Pedro, absolutamente de acuerdo. Y mira a lo que tú bien afirmas, ¿no? Si
una de las principales promesas de campaña de Noboa fue ir a una constituyente, porque supuestamente les molesta esta constitución, que ya vemos cómo la han arrasado y han hecho lo que les da la gana. Si esa fue su promesa de campaña y ganaron de manera tan arrasadora o apabullante, lo lógico políticamente, primero es que cumpla su palabra y cumpla con la promesa de ir a la constituyente. Pero, oh sorpresa, no, ya no quieren ir a la constituyente. Ya no quieren ir a la constituyente y por eso es que envían esta ley a la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? También ahí para tenerlos un poco entretenidos discutiendo el tema y nada más, porque este gobierno no tiene rumbo alguno, Pedro. Entonces, si retomamos el tema de esta bendita ley, digo yo, ¿no? Que no tiene nada de económica y más bien a mí se me asimilan a esas leyes de hace 100 años, ¿no es cierto? La ley Acervo, por ejemplo, de Mussolini, ¿no? Estas leyes habilitantes o las que tenía Hitler, ¿no? Por ejemplo, para hacer el parangón únicamente. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Tratan de deformar, Pedro, las leyes que ya existen para poder combatir al crimen organizado, a estos grupos delincuenciales, a estas mafias. Ya existen leyes. Tenemos lo suficiente, como yo te voy a ir demostrando, si tú me lo permites. Mira, analicemos si es que el Ecuador efectivamente está o no está armado. Y desde México, te digo categóricamente, ese conflicto armado no existe, se lo inventaron, pero además se lo inventaron a guisa de contradecir normativa internacional, como por ejemplo la Convención de Ginebra. Mira, y es facilito, yo me he permitido aquí hacer unas notitas brevemente y te lo voy a demostrar. Mira, el artículo 425 de la Constitución de la República, como tú conoces, establece el orden jerárquico de nuestras leyes. Y en primer lugar está la Constitución, esto también ya lo hemos hablado, me parece anteriormente aquí, bueno, y en Es otras la tantas. famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Para La los famosa pirámide de que Kelsen. tanto se repite. Entonces, Adelante, Carlos. cúspide a la Constitución de la República. Luego tenemos los tratados internacionales, ¿no? Que en un momento de inclusive quieren superponerse a la de la propia pirámide, el llegar a esa cúspide donde están las leyes ordinarias, y para eso me permito más bien leerte el artículo 425 de nuestra Constitución, que a la letra dice: el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes administrativos. Entonces, si tú ves, ¿no?, en ese orden jerárquico, ni siquiera vamos a saltar o le vamos a superponer a los tratados internacionales sobre la Constitución, como así se lo debe hacer, sino lo vamos a dejar en el segundo lugar de jerarquía. ¿Y qué es lo que dice el Convenio de Ginebra de 1949? Y concretamente, los dos protocolos que se firmaron en el año 1977. Los dos protocolos, el protocolo 1 está referido a los conflictos internacionales y el protocolo número 2 a los conflictos internos, es decir,
a los que no son Es internacionales. decir, estos dos protocolos son parte integrante de la Convención de Ginebra que perfeccionan el instrumento en dos casos específicos, los conflictos internacionales y el conflicto interno. Clarísimo, exactamente, Pedro, exactamente. Y mira, y no vamos a analizar toda la convención, ni los protocolos, solo hay que irse al artículo número 1, al primer artículo del segundo protocolo de 1977, que en su numeral 2 textualmente dice lo siguiente: las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, no son conflictos armados. Más claridad en esta norma es imposible, Pedro, es imposible. De tal suerte que esta mal pretendida ley orgánica, que está de manera inferior a una convención internacional que es parte del bloque de constitucionalidad que nos rige, entonces vemos el atropello flagrante. O sea, ni siquiera se dieron la molestia de revisar estos protocolos que son básicos. Ni Ahora, siquiera esta es una violación continuada, ¿no? Porque empieza desde el principio claro. mismo del gobierno, con el Mira, ataque Pedro, del telecentro que no se sabe qué mismo pasó. así es. Y mira, y esto como también yo le he dicho alguna vez y contigo mismo, esto no es de generación espontánea, esto tiene una agenda, Pedro. Esto viene ya armadito, ¿no? Armadito. No es que ahora también se les ocurrió este tema de esta mal llamada ley para combatir la criminalidad y vinculada a los conflictos, al conflicto interno, que no existe. Ya vemos que no existe. Entonces, por más que le quieran hacer decir a la ley, por más que le quieran hacer poner a esa ley que el presidente con un decretito, que dentro de esa misma jerarquía está al último, ¿no es cierto? ¿Puede hacer, perdónenme, lo que le da la gana? No, señor. No, o sea, no tiene presentación alguna este tema, mi estimado Pedro. Pero sigamos. Esta ley la han querido un poquito asemejar o la han copiado mal a lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, que es un derecho, derecho penal de tercera velocidad, ¿no? Que el profesor Gunther Jacobs, el profesor alemán Gunther Jacobs, allá por el año 1985, ya trató el derecho penal del enemigo, este derecho de tercera velocidad, en el que ciertamente a los delincuentes, a este tipo de delincuentes como terroristas o conspiradores, no se les debía dar el mismo trato que al delincuente común, ¿no es cierto? Y mucho peor aún aquellos delitos que se conocen de primera velocidad o aquel derecho penal de primera velocidad o segunda velocidad, en el que, digamos, hay una laxitud mayor, en el que la primera forma de manejar ese derecho de primera velocidad es, por ejemplo, referente a la prisión preventiva. La prisión preventiva es una norma que tiene que manejársela como de última ratio. Es decir, al final de cualquier esquema. Pero acá se ha hecho al contrario, la primera opción es Ahora la es prisión preventiva. exactamente, pretenden hacer al contrario. No, que sea lo primerito. Esto es absolutamente violatorio, Pedro, absolutamente violatorio. Entonces, si nos centramos y vamos analizando la ley y además, Pero dejando perdónenme, para nuestra audiencia, por favor, y para mí también, ilústranos, ¿qué quiere decir primera, segunda y tercera velocidad en la doctrina de este alemán? verás, mi estimado Pedro, en la primera velocidad, los tratadistas convienen en señalar en que cualquier persona puede cometer un delito. Cualquier persona en la circunstancia de su vida puede cometer una injuria, puede cometer, qué sé yo, inclusive un homicidio, ¿no? Inintencional. Entonces hay que darle todas las garantías, absolutamente todas. El debido proceso,
el más estricto debido proceso y, a su vez, tratar de excluirle de la prisión preventiva para que se defienda en libertad. Ese es el derecho penal de primera velocidad. El derecho penal de segunda velocidad, que también se lo conoce como derecho penal simbólico, es el que nos rige. Es decir, en el que a los delincuentes se los trata como delincuentes, con los derechos un poquito más restringidos, ¿no es cierto? Y el derecho penal de tercera velocidad es en el que ya no se reconocen esos derechos. Este es el derecho penal del enemigo. Entonces, ya el debido proceso en este último, en el de tercera velocidad, ya prácticamente se le elimina, ¿no? Ahí inclusive ahí la tortura es la que va sacando la información y por lo general se trata de que estas personas nunca más vuelvan a ver la luz. Entonces, es de esa elasticidad. Y esto ya se viene discutiendo, ya te digo, desde el año 85, ¿no? El Bueno, profesor y tendría como Jacob. antecedente lo de otro alemán de Carl Schmitt, ¿no? Que te planteaba justamente eso, que al enemigo ni agua, ¿no? En definitiva, es decir, la Exactamente. subhumanización del enemigo que incluyó, empezaron con los comunistas, los socialistas, los sindicalistas, los judíos, los gitanos, los homosexuales, ¿no es cierto? Como en el poema de Bertolt Brecht, hasta que me tocó a mí y ahora no hay quien diga nada por mí, pues, ¿no? Entonces, yo creo Exactamente, que es importante ubicar que la Constitución de Montecristi claramente habla de igualdad jurídica ante la ley de todos. Entonces, no habría primera, segunda y tercera velocidad, porque eso implicaría primera, segunda y tercera calidad de ciudadanos, ¿no? exactamente, exactamente, Pedro. Pero como te decía, vamos mucho más allá y vamos con unas aberraciones y una deformación de la ley, pero impresionantes. Vamos a referirnos en este caso a una norma que consta en ese proyecto de ley, que es de este famoso o estos famosos indultos adelantados. Imagínate lo que significa eso. Indultar en forma adelantada a una persona que ha cometido un delito o no, no sabemos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pretende aquí el presidente Noboa y su proyecto? Pretende volarse, romper una pata de la estructura del Estado que es la función judicial. Es decir, los jueces, ¿no es cierto?, que administran justicia, que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, quedan a un lado, digamos, en un proceso penal en el que se ha demostrado la culpabilidad de un delincuente y tengan que sentenciarlo con este proyecto de ley. Ni siquiera se pretende llegar a un proceso y peor a una pena, porque los indultos se los otorga sobre penas, sobre sentencias ejecutoriadas, es decir, cuando ya la persona está condenada, inclusive cumpliendo la pena. Solo ahí procede el indulto en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. El indulto se otorga, repito, a la pena, no al delito. Y entonces el presidente Noboa, por sí y ante sí, él cree que tal persona debe indultarle, ni siquiera tiene que ir a juicio, ni siquiera tiene que ir a juicio. Es decir, es como en las películas de James Bond con licencia para matar, la Bueno, impunidad garantizada de antemano. qué bien dicho, Pedro, es que, mira, esta ley yo le pondría así, pues no, licencia para matar, que además eso les gusta mucho a los amigos americanos, ¿no es cierto? A los Marines y todo, cuando van a territorios extranjeros. ¿Qué es lo que primero piden en realidad? Protección para ellos. ¿Y qué protección? En este caso, que no les toquen, que pueden hacer lo que les da la gana, perdónenme tu Y audiencia, esto pero esto es, recuerdo a nuestra audiencia que ya en el Estatuto de las Fuerzas, el documento firmado por Noboa, negociado por Lazo, pero firmado por Noboa, se le otorga a todas estas fuerzas extranjeras en territorio, que incluye a los mercenarios, que incluye a los contratistas, que incluye a contratistas de temas no vinculados a la seguridad nacional, que pueden definirse en el tema comercial, en el tema tecnológico o en el tema financiero,
o en el tema financiero, se les da total impunidad. Basta con que digan, ah, no, es que yo estoy involucrado en un tema de seguridad nacional. Entonces, aquí yo pongo varios ejemplos que me parece que van a ilustrar muy claramente el tema. Por ejemplo, la cuestión de los cuatro muchachos de las Malvinas. Ya ni siquiera había que investigar. Estaban estos malos elementos de la Fuerza Armada estaban indultados de antemano. O en el caso, por ejemplo, de estos ciudadanos israelíes que recuerdas tú, Carlos, eran parte de la cápsula de seguridad del vicepresidente de Vicepresidente, entonces, Otto Sonnenholzen, y vivían en el mismo exactamente. edificio. Y que después la propia ministra de Gobierno, Paula Romo, de la misma Jorga, les denuncia y les embarra en el tema de toda la corrupción de los hospitales. Acuérdense que era en plena crisis sanitaria del país. Y bueno, al final terminan cogiendo el preso a uno de estos ciudadanos israelíes que qué es lo que estaban haciendo. No veamos si no eran del Mossad y que estaban involucrados con todos estos sistemas de espionaje, de chantaje, ¿no es cierto? Ahí está el señor Epstein, ahí está el software Pegasus. Bueno, y a uno de ellos lo mataron. Entonces, estos señores aquí en adelante tendrían total impunidad, pueden operar en el territorio nacional con total impunidad. Pero acordémonos también del escándalo Irán-Contras, cuando se descubrió claramente que oficiales de los Estados Unidos, la CIA, la DEA, el Pentágono, estaban involucrados en el tráfico de drogas. Total impunidad. Entonces, miren, yo creo que sí es crucial el que ubiquemos la gravedad, la delicadeza de lo que se está planteando. Esto no es un tema de correístas versus anticorreístas, no es el tema de gobierno versus oposición. Estamos clausurando la posibilidad de convivencia democrática en el país. Pedro, como siempre, tú tocas la tecla precisa. Pero esta ley no toca ninguna tecla. Y la tecla precisa es la que tú has señalado, que es la parte, ahí sí, de la economía, pues, ¿no es cierto? Aquí no se habla, por ejemplo, de fortalecer el sistema financiero, ¿no? Sino, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema financiero totalmente desregulado, ¿verdad? Una UAFE que existe o no existe, A existe en ver, el esto por nombre. favor, cuéntanos con detalle para nuestra audiencia ser lo más pedagógico posible, haciendo una especie de organigrama de cuáles son las instancias que tendría el Estado de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo a la Constitución y las leyes, para combatir el crimen organizado. Y sobre esa base vamos yendo a los detalles, que me parece que es fundamental y sobre todo porque hay que aprovechar tu experiencia profesional y el hecho de que hayas pasado precisamente por actividades como autoridad pública, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la soberanía nacional para combatir el crimen organizado. Claro, mi estimado Pedro, mira, tendríamos que remontarnos allá a ese gobierno del arquitecto Durán Ballén, ¿no es cierto? Cuando empezó este tema de desregulación del sistema financiero en realidad, el tema de los créditos vinculados, pero fundamental, mira que volvemos al mismo tema, a la Constitución del año 98 y de la transitoria, si mal no recuerdo, la 24ª, ¿no es cierto? En la que se permitían estos créditos vinculados, en donde los banqueros, y ahí sí, en ese caso, los banqueros, hicieron su agosto. Porque Pero además bueno, el Estado quedaba como garante de si es que faltaba plata, era el Estado el que tenía que poner sobre las trafacías de los banqueros que se prestaban a sí mismos con los depósitos de los ahorristas. claro, lo que ha pasado siempre en el Ecuador, ¿no es cierto? Socializar las pérdidas. Eso sí, nos ha tocado pagar a todos los ecuatorianos, mientras esa banca corrupta, muy bien, viviendo en sus dorados paraísos y llevándose su plata también a las guaridas fiscales, ¿no es cierto? A esos paraísos dorados también el dinero mal habido. Y ahora ese tema es muchísimo más grave precisamente por el impacto del narcotráfico, Pedro. Entonces, el sistema financiero convertido en una verdadera lavandería, ¿no es cierto? Y adicionalmente, fíjate, solo para tocar este punto, ¿qué pasó con el impuesto de salida de divisas? Los bancos no solo que lavan, pero en cantidades de este dinero sucio, lo blanquean, sino que sería bueno, ¿no? Por último, digo, que se quede ese dinero en el Ecuador.
No, no. Ya bien lavadito, enseguida fuga. Esos capitales, ¿a dónde fugan? Fugan a las guaridas fiscales, Pedro. Es decir, el sistema financiero ecuatoriano, una cloaca. Y el momento Una que le bajas verdadera del cloaca. impuesto a la salida de divisas, lo que estás es fomentando más fuga de capitales y más blanqueo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Lazo? Ese impuesto que estaba en el 5% lo empezó a bajar. Mira, en vez de fortalecer, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que no salgan por las divisas que nos hacen falta a los ecuatorianos, Pedro. Y tú eso lo dominas, yo ni siquiera lo toco porque tu, tu experiencia y tu profesión y todo lo que tú conoces, pues no tendría yo ahí en realidad que aportar. Pero Pero, cuéntanos un poquito, por ejemplo, aquí, Carlos, cuando tú estuviste en la AGD, ¿no es cierto? Los mecanismos concretos que tenían los bancos en ese entonces, con la normativa hecha, como bien mencionas, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, que después el propio Fondo Monetario Internacional reconoció que había metido la pata al imponer ese tipo de reformas, pero que se retorna a esa situación con la mal llamada ley de fomento productivo y con la mal llamada ley de defensa de la dolarización. ¿Cómo hacían los banqueros para quedarse con la plata y hacer que desaparezcan tus ahorros? no, es que eso ni siquiera era arte de magia, ni mucho menos. Era una actuación delictiva desembosada, Pedro. Por ejemplo, se prestaban esos banqueros a través de los benditos créditos vinculados, se prestaban para sí grandes capitales, para sí o para sus empresas o para sus testaferros, ¿no? Por ejemplo, créditos a 7 años plazo, 0% de interés, 0% de interés, y ni siquiera los pagaron. Es decir, se cargaron con la plata, se llevaron la plata. Y claro, había esa laxitud, no habían los controles. Al final del día se controlaban ellos mismos, pero. Y el órgano de control, la superintendencia de bancos en este caso, pues no tenía mayores recursos, digamos, en la parte legal por estas desregularizaciones para poder poner el foco, ¿no es cierto?, el halógeno sobre estos temas que además eran, pero permanentes. Y es así como se fue convirtiendo esta tragedia bancaria y financiera para los ahorristas, para los depositantes. Muchos murieron, muchos se fueron, casi 2 millones de personas salieron del país, ¿no? En una migración salvaje, ¿no? Y mira, hoy tenemos algo parecido, pero con otros ribetes A ciertamente, ver, pero ¿no? vamos ubicando qué, porque en la ley en esta de fomento productivo y en la de defensa de la dolarización se plantea no solamente que regresan los créditos vinculados, se vuelve la desregulación financiera en la que se deja sin capacidad de regulación prudencial a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central, y al contrario se plantea que se tiene a la Reserva Monetaria Internacional, incluyendo las recaudaciones de impuestos, la venta de petróleo por parte del Estado ecuatoriano, como una especie de cash collateral para la fuga de capitales a través de la banca privada. Entonces, ¿qué impediría, en tu criterio, qué impediría que con la actual normativa no se retorne a las mismas prácticas tremendamente nocivas que tuvieron los bancos y la oligarquía ecuatoriana en su relación con las guaridas fiscales que mencionabas, en relación con el tema de la fuga de capitales y el blanqueo? Bueno, es que yo lo que veo, mi estimado Pedro, es que estamos en una similitud y se sigue produciendo lo mismo y tal vez en mayor grado y en mayor cantidad. Entonces, no es que hemos ido para adelante o no es que hemos retomado esos controles que tenía, por ejemplo, la superintendencia como órgano de control antes de la creación de la ley del sistema financiero en el gobierno de Sixto Durán Ballén, ¿no? Seguimos igual. Y O sea, por que eso es estamos que aquí nuevamente con la misma todo el mundo. estructura de incentivos que provocó la corrida bancaria, pero con el agravante de que ahora tenemos una presencia de las mafias transnacionales de la droga, incluyendo el caso que se mencionó en el reporte León de Troya, que en un solo día
los amigos del difunto señor Cherres, incluyendo gente de la mafia albanesa, habían abierto una serie, ocho compañías, de acuerdo a la superintendencia de compañías, en un solo día, Increíble. con socios nacionales pertenecientes a la alta banca. ¿Qué impide que los créditos vinculados de ese banco, del banco del anterior presidente banquero, se vayan precisamente a los amigos albaneses? Y que después ya no pueda cobrar los créditos porque no están aquí, sino en Albania. ¿Cómo resultaría la cosa? Es que estamos, eso te digo, Pedro, de manera paralela estamos igual y peor. Y eso lo que tú estás diciendo, de alguna manera ya está sucediendo y va a seguir pasando y vamos a tener consecuencias gravísimas, gravísimas. Claro, pero no hablemos solo de Lazo. El actual presidente de la República también tiene su grupo familiar, son dueños de un banco también, ¿no? Ahora, claro, para hablar con propiedad también, no es que son todos los bancos, ¿no? No es que son todos los bancos, sino aquellos que tienen también esos productos financieros, ¿no? Con los que pueden manejar el comercio exterior y todo lo demás. Ya, pero Pero ese detalle, este me parece que es un detalle fundamental. A ver, el momento en que se ubica, cuáles son las necesidades específicas de lavado, queda clarísimo que primero que no son todos los bancos, entonces no es un tema de generalizar, sino cuáles son los bancos en los que hay que priorizar las tareas de auditoría, de vigilancia y de mayores cuidados, pues no, es más, los propios bancos deberían ser los primeros en decir, a ver, yo estoy cumpliendo con todo esto y qué más puedo hacer. Deberían aclarar al país, yo no tengo nada que ver con la mafia albanesa, yo no tengo nada que ver con los amigos del difunto señor Cherres, yo no tengo nada que ver con el tráfico de influencias, que quedó totalmente establecido en el reporte León de Troya y que se agravó con el hecho de que el presidente, que era parte del Banco de Guayaquil, había parado la investigación y perseguido a los integrantes de la policía por haber cumplido con su deber. Entonces, yo creo que es muy importante este detalle que vos dices. No todos los bancos están en capacidad de movilizar la cantidad ingente de recursos, de tener los productos financieros específicos que se requiere para el lavado, para la fuga de capitales y para el lavado. No tienen los contactos, las corresponsalías y las filiales exacto, en guaridas fiscales, que son las que operacionalizan esto. Pues entonces, aquí estamos hablando de si es que se quiere realmente una legislación que permita desmantelar la economía del crimen organizado, estás dando ahorita la solución. Ubicar cuáles son los mecanismos concretos que se necesitan para esto. exacto, Pedro, pero eso es el deber ser, lo que tú también dices, ¿no? ¿Quién más interesado que los propios banqueros en decir, miren, yo estoy cumpliendo con todas las regulaciones? Bueno, con las que hay. ¿Qué más puedo hacer? Y nada de eso hay. Ahora, cuéntanos un poquito, ¿cuál sería? Mencionaste la UAFE, ¿no es cierto? Cuéntanos qué es la UAFE y qué es el GAFI, que son estas normas internacionales que supuestamente deberían estar evitando cualquier tipo de posibilidad siquiera de pensar en convertir a un país en centro de blanqueo, pero no sucede, ¿no? En lo absoluto, Pedro, todo lo contrario. Mira, si a un pobre cristiano como nosotros, bueno, en mi caso, ¿no? Personalmente, por ahí tengo que cobrar unos honorarios equivalentes a $5,000, a $10,000, me piden hasta la pastilla de nacimiento, ¿no? Y una serie de documentación y la investigación, y tengo que presentar la factura, el contrato y todo lo demás. Mira, pero en las grandes cantidades de dinero, qué raro, no detectan nada, no detectan nada, no, no hay ese cruce de información, no hay esa articulación con la propia superintendencia y con otros organismos, también organismos de inteligencia, en fin. Entonces, todo el mundo está feliz ahí, todo el mundo está feliz, lavando a tutti quanti cualquier cantidad de dinero. Se habla de 4,000 a 5,000 millones de dólares por año de lavado en el Ecuador. Pero mira, Pedro, yo quisiera también imbricar este tema, porque tratando de esta misma ley, y el presidente Noboa no ha tocado nada de esto que estamos hablando, que es básico, es elemental, y se va con una ley económica para pretender reformar el Código Orgánico Integral Penal, la ley orgánica de personal de las Fuerzas Armadas. Entonces,
Es una barbaridad. Y en la esencia no hay absolutamente nada, pero nada de nada. Allá es donde se debería atacar con una ley. A ese fortalecimiento de todos estos organismos y estas instituciones, porque al final del día, Pedro, sin instituciones sólidas y personas que las sepan manejar, el país sigue yendo a la deriva, sigue yendo a la deriva. Y si tenemos esto que empatar con algo que es básico, mira, ¿quién nomás ha ofrecido el presidente de la República? Desfiló en tanquetas, me parece que en Durán, Rambo Bananero, subido en una, y dijo que con eso y que íbamos a combatir, que se iba a combatir la delincuencia, en fin, tantos ofrecimientos. Voy a resumir, trajo a este mercenario Eric Prince, ¿no? ¿Para qué lo trajo? Lo trajo en campaña para que denoste en contra de la candidata presidencial Luisa González, para que le impute cobardemente, vilmente, una paternidad para su hijo. O sea, hemos llegado a ese estado de vileza y ya nada sorprende, ¿no? Nada sorprende. Entonces, mira, tantos ofrecimientos del presidente Noboa para combatir la delincuencia y además se le han dado las herramientas para que lo haga. Nos subió el IVA, nos metieron la mano en el bolsillo y nos subieron del 12 al 15% el IVA. ¿Cuánto significa eso? No sé, serán unos 1.500 millones de dólares, más o menos. ¿Dónde está esa plata, Pedro? Claro. Pero ¿Dónde porque está además esa se plata? dijo que esa plata era directamente para temas de seguridad y no ha llegado a temas de seguridad. Y es más, no solamente que no se ha aumentado el presupuesto, sino que se subejecutó. Carlos, el año 2024, la policía y el ejército han subejecutado en el 93, 95% nomás ejecutaron el presupuesto ya recortado que les dieron. Pero además de ese presupuesto, hay que descontar chistecitos como lo de los chalecos antibala y chistecitos como los de la compra del software Pegasus al Mossad de Israel, ¿no? Que es el que hacíamos referencia hace algún tiempo. Entonces, mira, yo creo que es importantísimo el tema que tú mencionas, ¿no es cierto? En términos de que se está utilizando, es una utilización de la angustia de la gente, del pánico en el que vive la gente ante la inseguridad cotidiana, para negocios y para propósitos totalmente indignos, ¿no? Porque en última instancia, yo insisto, todo lo que se está haciendo es para destruir la democracia en el país. ¿Cómo plantearías tú, a ver, de tu experiencia en la AGD, de tu experiencia inclusive en el ejercicio profesional, en blanco y negro, cuáles serían, si es que efectivamente no hay engaños, si es que hay buena fe de parte del gobierno, de parte de los partidarios del gobierno, cuáles deberían ser los puntos que debería incluir una ley para desmantelar la economía criminal? Fortalecimiento al sistema financiero y fortalecimiento a la UAF. Primerito, primerito. Eso es de cajón. Y mira, algo que es tan elemental y lógico, no se lo hace. ¿Por qué? ¿Por Ni qué se no lo se lo hace? menciona en la ley. Esa debería ser una ley económica en unidad de materia, ¿no? ¿Por qué no se lo hace? Y se sigue a la deriva, Pedro. Entonces, ¿qué intereses están atrás? ¿Qué intereses están atrás para que no se haga? Y para que nos distraigan con una ley que además, si es que les llega a salir, le otorga a Noboa, como tú decías muy bien, poderes omnímodos, omnímodos. O sea, para que se convierta en un dictador, pero legalizado, en el que él puede indultar a quien quiera, no importa lo que digan los jueces, es decir, la función judicial no sirve para nada. Efectivamente, hoy no sirve para nada en realidad, ¿no? Porque hay tanta corrupción. Pero mira, ¿en qué institución ya no está infiltrado el narcotráfico? Para hablar puntualmente. O sea, los jueces ya no imparten justicia en el Ecuador. No imparten, sino seguramente ven la carátula del expediente, les visitan a través de terceros, qué sé yo, y tenemos las sentencias a la carta, la que quiera el mejor postor, nada más. Y si en el país no tenemos un sistema de justicia, en ningún país del mundo, creo yo, no existe una democracia que funcione, Pedro. No existe. Y eso
a eso han apuntado y además en eso están empeñados, en que siga así el sistema. No quieren cambiarlo. Esto de esta ley no es para cambiar el sistema, es para profundizar el caos. Como tú dices, para de una vez arrasar con la democracia. Entonces, realmente yo quisiera ser optimista de alguna manera, pero no lo puedo ser. No lo puedo ser. Mira ese discurso del presidente vacío, como decíamos, y tantas otras cosas, nos llevan a pensar de que nos seguimos desintegrando como sociedad, como país, y esto es una lástima porque ya yo converso a veces con mis hijas, ellas se angustian, a su vez con mis nietos todavía no hablamos de estos temas, son muy chiquitos, pero mis hijas sí se preocupan de qué país les estoy ofreciendo a mis hijos, ¿no? Más bien están preocupadas en ver si sacan el pasaporte y si hay un turno para ver qué se puede hacer. Es dramática la situación, Pedro. Es terrible. Es Ahora, dramática. mira, yo quisiera religar esto con el inicio de nuestra conversación, porque yo creo que aquí el momento en que se ve la perspectiva, ¿no? Esta perspectiva antidemocrática del Grupo Noboa, eh, se ve muy claramente cuál sería el destino o cuál sería el verdadero propósito de esta ley cuando tienen absoluta mayoría en la asamblea comprando votos. Ni siquiera va a haber cómo proponer cosas como las que tú estás sugiriendo, ¿no? Que tendrían un efecto real, tendrían una participación efectiva en el desmantelamiento del crimen organizado, como lo dice el título de la ley, pero que obviamente no va a ser asumida y no va a ser cambiada en la ley, ¿no? Es decir, va a ser otro de los ejemplos de que va a pasar por el Ministerio de la Ley. Claro, lo que yo te decía al principio, Pedro, para ligar el tema como tú dices, eh, simplemente una ley que no tiene un sentido lógico, ¿no? Sino destructivo, Pedro. Es destructivo de las leyes que ya existen. Las leyes ya las tenemos de sobra. Mira, un tema concreto y puntual, asunto allanamientos, que le preocupa mucho a la gente, y es obvio que le preocupe, ¿no es cierto? Porque si se actuaría conforme va a rezar la ley, el texto de la ley, y no se diga el espíritu, bueno, dices, ya, pues claro, los delincuentes hay que allanarlos, en fin, pero resulta que el allanamiento está establecido en el Ecuador ya de manera inveterada y permite la ley hacer exactamente lo que están proponiendo. Mira, el artículo, aquí en mis notas, el artículo 480 del COIP, habla del allanamiento. ¿Qué dice? Permíteme, Pedro, leer esto porque esto va a Claro, graficar claro. es básico para que veas la perversidad con la que enviaron esta ley. El domicilio o el lugar donde la persona desarrolle su actividad familiar, comercial o laboral podrá ser allanada en los siguientes casos. Y son 7 casos que vale la pena que los leamos, Pedro, porque esto va a ayudar mucho a entender el tema que estamos tratando. Cuando se trate de detener a una persona contra la que se ha dictado orden de detención con fines de investigación, prisión preventiva o se ha pronunciado sentencia condenatoria ejecutoriada con pena privativa de libertad, se puede allanar. En este caso, y en uno que voy a citar más adelante, son los únicos en que se debe proceder al allanamiento con orden judicial. Y en los otros no. En los otros no. Mira los ejemplos. Caso 2. Cuando la Policía Nacional esté en persecución ininterrumpida de una persona que ha cometido un delito flagrante, pueden allanar sin orden de juez. Y esto es apenas obvio, siempre ha sido así. Si, inclusive, no solo la policía, un particular podría detenerla, ¿no? En un delito flagrante que se llama, un delito en caliente, ¿no? Se les, alguien le quitó los aretes, le quitó la cartera a alguien. Estoy poniendo ya un ejemplo de los que se dan normalmente, pero esto traspolando a los hechos delictivos del narcotráfico y todo lo demás, se lo puede hacer con mucha más razón y sin ningún inconveniente, Pedro. No hace falta otra ley. Eso es lo que te decía al inicio. Tercero, cuando se trate de impedir la consumación de una infracción que se está realizando
o de socorrer a sus víctimas. Es elemental. 4, cuando se trate de socorrer a las víctimas de un accidente del que pueda correr peligro la vida de las personas. 5, en este sí se necesita orden judicial. Cuando se trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada o los objetos que constituyan elementos probatorios estén vinculados al hecho que se investiga. En estos casos se procederá a la aprehensión de los bienes. Claro, pero para esto hay tiempo, pues, porque están los servicios de inteligencia, ¿no es cierto? Si es que en realidad funcionan, y ya sabrán, pues, en qué sitio hay una guarida de delincuentes o están planificando algún tipo de delito respecto al narcotráfico, en fin. Entonces, pueden adelantar las gestiones judiciales, pero en los demás casos no. 6, en los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cuando deba recuperarse, bueno, se lo puede hacer sin orden judicial. Y el 7, cuando se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inundación u otra clase de estragos. Mira, la ley es clarísima al decir, en los casos de los numerales 1 y 5 se requiere orden judicial, ¿no? Y orden motivada del lado del juzgador. Y en los demás casos no requerirá formalidad alguna, ninguna formalidad, Pedro. Pero aquí con esta ley, con esta bendita mal llamada ley que quiere supuestamente combatir a la a esta delincuencia organizada, ¿no es cierto? Y a sus finanzas, digamos, ¿no? Ley de economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Entonces, no se necesita, no se requiere. ¿Y, ¿Por qué, qué se y el inventaron? proyecto de ley, le aumenta un punto, una coma, un párrafo a esos 7 causales que estás mencionando? Mira, ¿Cuál es el estas siete propósito? causales son clarísimas, se puede hacer, pero ¿por qué no proceden también, Pedro? ¿Por qué no lo hacen? Esa es otra cosa. Claro, porque Pero deberían empezar procediendo precisamente con aquellas empresas que sospechan, ¿no es cierto? Se debería sospechar que hay problemas. Es decir, si son reincidentes en las exportaciones de banano contaminadas con cocaína a Europa, pues debería verse cuáles son las empresas que han estado haciendo esos embarques, pues. ¿Cuáles son las empresas exportadoras de banano? ¿Cuáles son las empresas que tienen el control de los puertos? ¿Cuáles son las empresas propietarias del transporte de la hacienda al puerto? ¿Cuáles son las empresas propietarias de los barcos en los que se hace la situación? ¿Y cuáles son los bancos, como tú mencionabas hace un momentito, que dejan que se reincida, que se repitan estas transacciones masivas? Porque esto de aquí no estamos hablando de 4 reales, sino de cientos de millones de dólares, una y otra vez. ¿No te parece que ahí es donde deberían empezar a aplicar esas causales a las que estás haciendo referencia para investigar, ¿no? lógico, y están ahí. Déjame ensayar, Pedro, algo con lógica que se me viene en este momento a la cabeza respecto a lo que tú también dices. Mira, para contaminar esas cajas, para contaminarlas de droga, ¿no? Tienen que sacar el banano. Tienen que sacar el banano para poner en la misma caja la droga. Porque en una caja que ya va empacada, ¿no es cierto? Tiene una capacidad. Entonces, la caja no es que puede ir con el banano y también con la droga. Esto es apenas obvio. Y mira, O sea, no ahora es que que hay lo que sistemas estás diciendo es, no es satelitales, que empacan, no es que empacan el banano dejando un espacito por si acaso, pues no es obvio que están exacto, optimizando la utilización del container, porque eso sale carísimo. exactamente, exactamente, pero lo que yo te decía, ¿no? Y que se me ocurre en este momento, una caja, imaginémonos una caja que ya tiene que salir embalada, empaquetada, que sale en un furgón donde me imagino que estará controlada la temperatura, ¿no? Y con los sistemas que existen ahora, si es que se llega a abrir la puerta del furgón, la temperatura obviamente aumentará, qué sé yo, y todo eso está detectado en un sistema. Con los sistemas satelitales se puede ver en dónde se paró el camión, si es que efectivamente hubiera un cambiazo de mercadería, perdóneme que llame así, pero resulta que no es así, pues. Llegan las cajas a Europa, ¿no? Con un agravante, mírate que esto es terrible, ¿no? El 70% de la droga que sale del Ecuador y que llega a Europa, ¿por dónde entra, Pedro? Entra por las fronteras.
entra por las fronteras. O sea, el gobierno, en vez de preocuparse de estas leyesitas que no sirven para nada, o bueno, más bien dicho, a ellos sí les sirven para obtener esos poderes omnímodos, ¿por qué no se preocupan, por ejemplo, de que los militares estén resguardando efectivamente las fronteras? Porque si la droga no entra al país, no llega a entrar porque las fronteras están bien resguardadas, entonces no tendríamos que preocuparnos mucho de los puertos, que es por donde sale la Para droga. nuestra audiencia, les repito lo que hemos discutido en varias sesiones y con varios invitados. El Ecuador desde los años 80 dejó de producir todo tipo de droga. Ni en términos agrícolas, ni en términos industriales, en el Ecuador se produce la cocaína. Entonces, necesariamente lo que estás diciendo, Carlos, necesariamente tiene que entrar por las fronteras. Si es que está entrando por las fronteras, es que las Fuerzas Armadas no están cumpliendo con su deber. Pero no solo eso, Pedro, mira lo absurdo que resulta para la lógica, ¿no es cierto? Que bajen desde Colombia, Colombia que tiene puertos en el Atlántico y en el Pacífico, ¿no es cierto? Y que bajen al Ecuador, que penetren el territorio ecuatoriano, ¿no es cierto? Por las fronteras, para que tengan que salir por los puertos. O sea, mira todo ese, Y después ese, pasar por el canal de Panamá, además. ese iter criminis, Pedro, el iter criminis, el camino del delito, es el iter criminis, ¿no es cierto? Mira todo lo que recorre. ¿Por qué? ¿Quién presta todas esas facilidades? ¿Por qué no se ataca a eso que es apenas lógico? Y claro, habrá los expertos, yo no soy experto absolutamente en nada de esto, pero sí tengo pues un poco de sentido común, más allá de la parte legal. Las personas tenemos sentido Bueno, común. hay un punto adicional con la lógica que estás manejando, Carlos, que es el hecho, pueden decirte, ah, no, pero es que cuidar las fronteras es una frontera de tantos miles de kilómetros y los países vecinos no colaboran, entonces no nos alcanzan los recursos que tenemos. Pero yo te podría decir, con la misma lógica que estás planteando, del Ecuador salen por tres puertos. Esa es la información que hay desde Europa. Es el puerto de Guayaquil, el puerto de Pozorja, el puerto de Machala. Y entonces, ahí no estamos hablando de 1 millón de efectivos, pues se necesita un operativo militar para cada uno de los tres puertos, que involucre la auditoría a las empresas privadas que manejan, que operan esos puertos. Pero además había Exactamente. un punto adicional que lo que vos mencionabas y que además lo tratamos en su momento con Alfredo Saltos Wale, que fue ministro de Agricultura de Rodrigo Borja y que fue durante muchísimos años director del Programa Nacional del Banano, un hombre, un agrónomo muy vinculado al sector, digamos, involucrado en todas las tareas, digamos, desde la cuestión política, social, económica, agronómica, de comercio exterior, de todo, ¿no? Y justo él planteaba esto, ¿no? Es decir, hay unas guías satelitales en cada embarque. Hay cámaras que están vigilando en los sitios de empaque, están vigilando las cámaras. ¿Por qué no hay lo mismo en los puertos? ¿Por qué no se han comprado los radares? ¿Por qué no se han comprado los escáneres de aduanas? Y lo que es más grave, ¿no es cierto? Yo hago acuerdo de algo que denunciaba en su momento Andrés Arauz, recién instalado el gobierno de Lazo, siendo Lazo dueño del Banco de Guayaquil y de una offshore como Banisi, sabe perfectamente del tema. Y la primera acción que tomó como presidente fue vetar la ley que hasta el Fondo Monetario Internacional había pedido para tipificar como delito penal las transgresiones de comercio exterior, es decir, el mentir en las aduanas, el subfacturar en las exportaciones, el sobrefacturar en las importaciones y todos estos mecanismos, ¿no es cierto?, de engañar que son absolutamente indispensables para poder seguir haciendo los envíos a espaldas de las autoridades, pues, ¿no? ¿Cómo así el presidente banquero Lazo lo elimina y cómo así el presidente bananero Noboa no lo reinstala? ¿Qué será? Exactamente, Pedro. Ahora, yo creo que el día de hoy, justamente hoy, para Guillermo Lazo debe ser un mal día, ¿no? Debe ser un mal día porque entiendo que en Emiratos Árabes le han detenido a este Dritan Jika, creo que se llama. A ver, cuéntanos, yo no sabía de esa noticia, a ver, Sí, cuéntanos. sí, el día de hoy ha sido detenido en, no sé exactamente, pero en alguno de los Emiratos, ¿no?
este Dritan Yika, y me imagino que él tendrá poderosa información de Lazo y de todo lo que se hizo, bueno, no digo en ese gobierno, sino todo lo que hicieron ahí Veamos, entre... veamos en primer lugar si sobrevive para dar declaraciones, porque ahí es cuando le suicidan, pues, ¿no? Ahí es cuando, Exactamente, acuérdense de los asesinos de Villavicencio. exactamente, al siguiente día. En simultáneo y bajo vigilancia especial y bajo alerta de que iban a atentar contra su vida, los eliminaron a los 7 en Guayaquil y en Quito en simultáneo. Exactamente, Pedro. Entonces, yo creo que hoy la situación del país con todo esto que estamos viendo que no cambia y que es tan elemental, tan lógico para hacerlo. ¿Por qué no se puede hacer lo que tú bien señalas, Pedro? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no esos controles? ¿Por qué no hay esos controles? Acuérdate también desde ese quebrantamiento o daño del radar que había en Montecristi para el tema de las aeronaves. Mira, ahí se fueron tejiendo narrativas de lo uno, lo otro, pero al final del día nos quedamos sin radar. Pero que Y además así, han pasado ¿cuántos varios años? años y varios gobiernos, pues, ¿y por Y qué no se varios resuelve el gobiernos. problema? Claro. Bueno, no varios gobiernos, no, dos presidentes, para no hablar de dos presidentes. Bueno, El sí, pues gobierno Lazo completo. innovó. Exactamente. Mira, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Y nada cambia, no mejora nada. Y tenemos ahora que estar tratando sobre esta leyecita que realmente es una vergüenza, Pedro. Es una vergüenza porque tiene cosas de antología. Permíteme, entre las anotaciones que yo hice, anoté unas perlas que son realmente increíbles. Por ejemplo, lo que dice el literal K del artículo 5. Principio de soberanía del Estado. Fíjate esto. El poder del Estado radica en el pueblo, bla, bla, bla. Y por tanto, el Estado está facultado para tomar sus propias decisiones y gobernar al interior del país, sin permitir que otros estados, organismos multilaterales u otras instituciones del derecho internacional interfieran en sus decisiones soberanas. Para mí esto es una torpeza descomunal, Pedro. Pero mira la intencionalidad justamente de lo que estamos hablando este momento. Fíjate eso, sin permitir que otros estados, organismos multilaterales u otras instituciones del derecho internacional interfieran en sus decisiones soberanas. ¿Cómo es eso? Entonces, por un lado quieren y hablan y se llenan la boca de discursos y que la inversión extranjera y todo lo demás. ¿Quién va, quién va a querer venir a invertir en el Ecuador así, Pedro? ¿Quién? Hablo obviamente de inversiones, de inversiones legales, pues no, Porque además no, ubiquémonos claramente, ¿no? Que aquí no se refieren al Fondo Monetario Internacional, porque han sido claro, totalmente serviles al Fondo Monetario Internacional. absolutamente, No se refieren a la injerencia de los Estados Unidos, porque han sido totalmente serviles a las políticas de los Estados Unidos. No se refieren a las políticas del Mossad y de Israel, porque hasta se firmó un convenio por el cual se llevaba a ecuatorianos desesperados a que trabajen en aquellos sectores que a los israelíes les da miedo trabajar por el tema de la violencia que ellos mismos han suscitado. Así es que no es a eso lo que a lo que le están atacando. Están atacando precisamente aquella normativa que les podría obligar a cumplir los temas del GAFI y los temas del WAFE, pues. claro, pero mira cómo se van inclusive con lo que nosotros hablamos sobre la Convención de Ginebra, que forma parte de la legislación ecuatoriana. Y entonces ponen aquí una disposición, un literal cae en el artículo 5 por ahí metidito, ¿no es cierto? Y entonces el presidente va a hacer lo que le da la gana. Ah, y el derecho internacional, no importa, Porque no en el importa, bloque yo constitucional, tengo esta ley. subrayemos esto que ya lo mencionaste, en el bloque constitucional está la Constitución y todos los tratados internacionales vinculados con los derechos humanos, como es la Convención de Ginebra, pero también todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que es otro de los objetivos De secretos la del OIT, tema, porque es exactamente. pasarse por encima todos los convenios que ha firmado el Ecuador en lo que tiene que ver con los derechos
los derechos de los trabajadores y pasarse por encima también con todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños. Porque imagínate lo que significaría si aquí se involucra UNICEF o alguna organización internacional en lo que tiene que ver con los derechos de los muchachos de los muchachos de las Malvinas y de otros tantos que han sido desaparecidos en la supuesta lucha contra las drogas. Exacto, exacto, Pedro. Y entonces, retornando a esta ley y a las perlas, ¿no? Que yo había anotado, mira que ¿qué, no? En la exposición de motivos, por ejemplo, dice que esta ley sirve va a servir, o serviría, pues, ¿no? Hablo a futuro, demostrar que no se tolerará que la economía lícita sea infiltrada y corrompida por los activos del crimen organizado. O sea, esta ley va a servir para demostrar. No tenemos que demostrar nada, Pedro. Lo que hay es que actuar. Lo que hay es que actuar. Y porque en una ley diga que esto va a servir para demostrar, ya el problema está, como dice por ahí alguien, está resolvido. A ver, pero No, cuéntanos, por ejemplo, a ver, de nuevo hagamos referencia a hechos, digamos, que la ciudadanía conoce, ¿no? Se denunció que en un solo día, a contrario a lo que son las prácticas de la Superintendencia de Compañías, en un solo día se constituyeron 8 empresas en las que estaban involucrados los amigos del difunto señor Cherres y los amigos del señor Dritan Jitka. En un solo día se firmaron 8 empresas. Entonces ahí primero tendría que la superintendencia de compañías salir a dar explicaciones y demostrar que no es solamente al señor, a los amigos del difunto señor Cherres, no solamente es al gran padrino, no solamente es el señor Dritan Jitka lo que les hacen los favorcitos para aprobar las cosas en un solo día, ¿no es cierto? Un solo día para constituir una empresa, sino que a todos los ecuatorianos nos dan esa posibilidad porque son eficientes. Primer punto que habría que probar. Pero el segundo punto que habría que probar es que esas compañías en las que participa un reconocido miembro de las mafias internacionales, no contaminarían, como dice la letra del artículo que mencionabas, no contaminarían los activos de las operaciones lícitas. ¿En qué medida, ¿no es cierto?, la legislación ecuatoriana permite ahorita, sin necesidad de la nueva ley, el actuar con celeridad y eficacia para impedir la penetración de la mafia en los negocios lícitos, en las compañías lícitas del Ecuador, en el caso específico de esas 8 compañías a las que te hacía referencia? claro, Pedro, es que se puede actuar y se puede actuar inmediatamente, pero claro, ¿Quiénes ya tienen deberían actuar, Carlos? tienen ¿Quiénes un, deberían actuar? mira, bueno, el mismo organismo de control no puede salirse de los lineamientos y de la ley, pues, ¿no es cierto? Ahora, ¿se permite hacer estas compañías de esa manera? Bueno, sí, Pedro, déjame recordar algo para tu audiencia. Mira, esto no es nuevo, pues no es invento nuevo tampoco. El 2 de diciembre del año 98, en un solo día, se aprobó una ley, que es la ley del AGB. Mm. En un solo día hicieron absolutamente todo, ¿no? Hicieron los contratos, legalizaron absolutamente todo, y el 2 de diciembre crearon la ley del AGB. ¿Para qué la hicieron? La hicieron para un banco en específico, para al siguiente día, el 3 de diciembre del 98, entregarle los 140 primeros millones de dólares. Y esa es la alcahuetería Y que bueno, estaba coordinada con la transitoria 24 que mencionaste en la Constitución del 98, presidida exactamente. por Osvaldo Mira, Hurtado, ¿no? entonces, Que además, para nuestra tienes audiencia, la más joven, Carlos, vale la pena mencionar que esa ley, esa constituyente, terminó operando y discutiendo las cosas en un en un cuartel. cuartel, en un cuartel, claro, mira hasta dónde llegamos, ¿no? Como más o menos ahora cuando al presidente Noboa, pues, para darle fuerza a las Fuerzas Armadas, es un almirante el que le impone el gran collar, ¿no es cierto? Para darle estas aparentes formalidades, pero hay otros temas que son de fondo, ¿no es cierto? Y que mandan unos mensajes que, claro, toda la ciudadanía o la ciudadanía medianamente informada sí los capta. Pero entonces, también hay que ver la responsabilidad en la legislatura, Pedro, sobre lo que tú estabas mencionando. Porque mira, esa ley del año 98 que yo te refiero, con lo que tú estás diciendo de la constitución de compañías en un solo día, ¿por dónde pasaron? Por la legislatura.
Y ahí están también los grandes culpables de la debacle. No le pongamos solo al presidente de la República o a los presidentes de la República para hablar de manera clara, no a este. Pero también han habido legisladores que se han prestado para eso. Y ahora mira lo que tenemos. Mira lo que tenemos. Ahora, Entonces, uno de las perlas a las que hacías referencia es el tema de por lo que ya tenemos solamente un cuarto de horita más, es el tema de la confiscación sin necesidad de sentencia, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar si es que el presidente hace gala de que es un muy mal enemigo, que le tengan cuidado porque él es bien malo como enemigo, y hace gala además de la forma como se ha ensañado con la familia, con su ex mujer y con pues, la madre de su hija y la familia de su ex mujer, quitándole negocios. Y no solamente estamos hablando del tema específico, digamos, del conflicto personal que puedan tener, sino que tratan de extender el escarmiento a todos los negocios de la familia. Si hemos visto lo que pasó en el caso de la empresa de los señores Topic, no solamente que atentaron contra los derechos democráticos de Jan Topic de lanzarse a la candidatura a la presidencia, sino que además han planteado una serie de restricciones quitándole la licencia para una inversión importantísima en fibra óptica. Del caso de la empresa esta Ordeño, creo que perdió o ganó una licitación aplicándole el peso del Estado a una empresa, a otra empresa rival, digamos, en alguna licitación de las comidas para las personas privadas para la privados de libertad libertad. y el tema del desayuno escolar, alguna cosa así. E inmediatamente continuó con una persecución del SRI, de la Fiscalía, de la UAFE y de toda esa cuestión diciendo que son narcotraficantes. Este, con esta ley habilitada para que además haya confiscación, ¿qué impediría que el presidente pueda aplicarla, ¿no es cierto?, para atacar a todos sus opositores políticos? Empieza confiscándoles y después verá si es que en el sistema judicial se aplica la ley y se juzga si es que en realidad hay o no méritos para esa confiscación. Correcto, Pedro. Mira, yo empezaría por algo muy formal, ¿no? El tema confiscación, desde mi punto de vista, no está bien utilizado, más bien sería el tema incautación. Yo inclusive como gerente del AGD que tenía adicionalmente facultad coactiva, era juez a la vez, y yo dicté incautaciones, pero dicté incautaciones dentro del marco de la ley. Como está redactada esta ley, es exactamente como tú dices. ¿No es cierto? El presidente Noboa, como es un mal enemigo y así se ha declarado, entonces se le ocurre confiscar, que ya eso, en realidad la confiscación es ilegal, porque la incautación tiene otra connotación, pero no nos vayamos al tema semántico porque nos vamos a perder ahí. Pongamos, si quieres tú, como sinónimos, que no lo son, pero vamos a lo mismo. Simplemente ir y tomar, aprender bienes materiales, ¿no es cierto?, de sobre quienes recaiga una orden de tal naturaleza. Entonces, va a suceder lo que tú dices, teniendo un enemigo como el presidente Noboa. Esto va a ser para perseguir una cacería de brujas, ¿no es cierto? Perseguir a quien el presidente disponga, y claro, todo el mundo se va coquinando y tenemos ahí un dictador que realmente ejercerá unas facultades que van contra todo procedimiento, van contra los derechos humanos, contra los derechos fundamentales de las personas, contra el derecho a la propiedad, ¿no es cierto? Para, con qué objeto adicionalmente, Pedro? ¿Qué se hace con esos bienes? Porque de cómo está la ley, además yo sí tengo ahí unos reparos. Mira, yo voy a dar un tema positivo que yo veo en la ley. Uno solo, que es el tema, por ejemplo, de incautación o de confiscación de las armas. Yo creo que eso sí estaría correcto. ¿En qué sentido? Hoy por hoy, esas armas, que es una torpeza también de la ley, lo mismo que se hace con la maquinaria de las mineras, por ejemplo, que se ordena la destrucción. Cuando esas armas le van a servir al mismo Estado, para que con esas armas, que son muy sofisticadas, la de estos narcos y todo lo demás que ya vemos, los arsenales que tienen, le sirvan más bien a las Fuerzas Armadas, a la policía, para que con esas mismas armas se defiendan.
no con chalecos de cartón, y eso no sirve para nada. Como Pero nota al pie de página también eso hay que ver, pues cuál es la cadena logística para que ingresen las armas, porque aquí en el Ecuador no se producen armas, y peor de la exacto. sofisticación de las que estamos hablando. ¿Por dónde entran esas armas? ¿Cómo se las paga? ¿Quién las transporta? ¿Quién las deja pasar por la frontera? Mira, y hay estudios, ¿no? De esta presidenta Boluarte, de esta criminal en realidad, y así la trato yo, sin ambajes, ¿no es cierto? Dicen que las armas más bien entran por la frontera sur, la mayoría de armas, Ahí ¿verdad? tenemos un La programa droga, con Ricardo Soberón, un investigador peruano mira, que justamente mencionaba eso, del corredor que viene por la Amazonía entre Colombia, Ecuador, Perú, que involucra armas, droga y oro. exactamente, Pedro, exactamente. Mira, y se conoce. Y todo esto se lo conoce. Entonces, si yo rescataría algo de esta ley, rescato lo que te estoy diciendo. Y lo mismo con la maquinaria que se le incauta o se le confisca a la minería ilegal, ¿no es cierto? A los mineros que hacen minería ilegal. Que vayan al Estado. Ahora también en el Estado ciertamente hay un problema, ¿no? Por ejemplo, y lo digo sin ambajes también, inmobiliar también ahí se ha convertido en una cueva de ladrones y en realidad a veces uno piensa y dice, ¿fue bueno incautar o no fue bueno incautar? Porque después han hecho también ahí su Feria de la Alegría, pero ese es otro tema, vamos a lo esencial y no nos salgamos de lo esencial, el tema de incautar las armas. Pero para eso no se necesita una ley económica urgente. Se necesita, si quieres, reformar el COIP, el tema de la ley de armas, de municiones, de explosivos, lo que tú quieras. Esa es una reforma puntual. Es válida, porque a mí sí me parece una torpeza que se decomisen armas y se las destruyan. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Los delincuentes se vuelven a armar inmediatamente, ¿no es cierto? Y el Bueno, Estado ha perdido la posibilidad. tenemos un antecedente que también nos hace sospechar porque acuérdate que ahí se confiscaba la droga y resulta ser que a esa droga confiscada en la policía, bajo vigilancia y cautela de la Por policía, Dios, se la robaron. por Dios. Ya dicen que ya han recuperado. ¿Quién vigila el contenido de esos paquetes? Mira, de acuerdo con la ley, hay un procedimiento, ¿no es cierto? Y los jueces, cuando hay esta incautación, tienen que ir a hacer una diligencia, ¿no? De comprobación de que efectivamente es droga. También son esos arcaísmos que tiene, ¿no? La ley. Entonces van, pesan y la incineran. Eso tiene que incinerarse en unos hornos, pero gigantescos. Muchas veces, ahí sí, mira, la empresa privada porque no todo el mundo tiene hornos para quemar toneladas de droga, que además hay que hacerlo eh, de manera técnica, no se lo puede hacer como una chamisa que se prende por ahí y se quema la droga, pero por ahí se van quedando pues unos kilitos, unos paquetitos, y esto ahora ya es Vox Populi. ¿Y quiénes? Los mismos policías. Es inaudito, Pedro. Y no solo los policías, yo hablo también ya de las Fuerzas Armadas en general que están infiltradas. Mira, en alta mar, cuánta droga también aparentemente se ha decomisado y cuánta droga se ha perdido. Se ha perdido también en manos de esos integrantes de las Fuerzas Armadas, de esos malos integrantes. Ahora, mira, un tema que para mí también es esencial. Si no se depuran de manera categórica las Fuerzas Armadas y la policía, no vamos a ningún lado. Pero no es la depuración de los 2 o 3 o los 5 o los 10 sátrapas que se robaron los kilitos de droga. No. Mira, yo no sé, pero hay ejemplos. Si tenemos, di tú, 40,000 policías, por lo menos hay que depurar el 10%. Por lo menos, estamos hablando de 4,000 policías que deberían salir. Pero por lo menos, esos son los estudios y esas son las estadísticas, Pedro. Resulta que Qué aquí no, ya un terrible, ¿no? poquito se hace la bulla, entonces le dan la baja a 2 o 3 y sigue lo mismo, y sigue la misma fiesta. Y a todo nivel, ¿ah?
a todo nivel, porque es desde el cabo, el subteniente y llega hasta el general. Y es Ya todo un vemos problema todo el porque gran padrino ¿quién y todo esto cuida, sucedió. quién cuida a los cuidadores? Porque aquí la purga puede ser en contrario. Acuérdate del anterior embajador de los Estados Unidos, quitando la visa precisamente a aquellos oficiales de la policía que estaban opuestos a los que resultaron en el León de Troya, ¿no es cierto?, Increíble. vinculados y contaminados. O sea, que la acción del embajador de los Estados Unidos no tiene nada de moral, sino que al contrario estaba protegiendo a la argolla que estaba vinculada con la contaminación. Exactamente, exactamente, Pedro. Y claro, solo están ahí para el discurso, para las fotitos y nada más. Pero por ahí también yo estimo que hay unos direccionamientos precisos con esas mismas Fuerzas Armadas y policías, ¿no? Ahí se tapan tantas y tantas cosas, Pedro, que realmente es abominable lo que pasa. Es vomitivo, Pedro, lo que pasa. Y realmente sentimos impotencia en saber que al menos ni siquiera utilizan la lógica elemental. Claro, No, el tema sigue. parecería que la única posibilidad de resistencia estaría en la corte de justicia, en las cortes de justicia. ¿Hay algún mecanismo que pueda oponerse a estas barbaridades que están pasando? Claro, claro, pero si tenemos la ley, Pedro, pero la ley está escrita. El problema es que quienes aplican la ley son los que están infiltrados, pues. No, ahora tú dices, tenemos las cortes. No, yo de las cortes y de la justicia en general, no, hay un resquicio en la Corte Constitucional. Y yo creo que esta ley precisamente va para eso, para que se forme la pugna con la Corte Constitucional. Y el presidente Noboa, ¿no? Al igual que hicieron en el Trujillato, vayan a colocar ahí a los jueces constitucionales y entonces tenga olímpicamente todas las instituciones tomadas y él sea pues el emperador, el dictador suelo que ya vemos que Es no decir, es que la cualquier idea cosa. es utilizar esta ley como pretexto para que si es que alguien hace resistencia, inmediatamente lanzarle los perros, decir, ah, miren, aquí están los afiliados a la droga y con eso estaría destituyéndoles para quedarse con el último resquicio, digamos, de disidencia que pudiera haber. Es que hay algo más, Pedro. La Corte Constitucional hoy por hoy tiene en sus manos temas delicados del presidente Noboa. Por Cuéntame. ejemplo, por ejemplo, el tema de no haber pedido licencia, ¿no? Lo que hizo con su vicepresidenta, con la ex vicepresidenta Abad. Entonces, esos temas están en la Corte Constitucional y son temas que le pueden acarrear, si es que la Corte actúa en derecho, consecuencias gravísimas al presidente Noboa, que le pueden llevar inclusive a la pérdida del cargo. Entonces, fíjate cómo están actuando y fíjate todo lo que están moviendo. ¿Para qué? Para impedir que se haga justicia como debe proceder y al final del día volarse a la Corte Constitucional. Esa es mi lectura, Pedro. Mira, Esa es mi lectura. yo creo que esa es una clave crucial, ¿no? Yo creo que yo no he oído de otros analistas plantear este elemento. Entonces es el golazo, porque en realidad, como mencionas, buena parte de lo que está en esa ley ya lo tiene hecho. No le ha hecho falta tener la ley para que Tenemos. operen en impunidad y que realmente el verdadero objetivo de la ley sea tumbarse a la Corte Constitucional. Ese es para mí el objetivo fundamental, Pedro. Tumbarse a la Corte Constitucional. A eso van y a eso apuntan. Porque como te digo, leyes tenemos, leyes nos sobran en el país. Esta ley, de llegar a pasar, lo que va a hacer es deformar las leyes que ya tenemos, que están, digamos que más o menos bien hechas, ¿no? O al menos, si no están bien hechas, ya las tenemos, rigen en el Ecuador. Entonces, lo de acá es esa cortinita, esa pantalla que tiene un objetivo, ¿no es cierto? Este es, como decimos los abogados, el delito medio para consumar el delito fin. Y entonces, ahí sí, ya con la Corte Constitucional, ¿no? Del presidente Noboa, para llamarlo con todas sus palabras, ya no tenemos nada más que hacer, mi estimado Pedro.
Muy inquietantes tus reflexiones, Carlos. Yo te agradezco mucho y te dejo comprometido porque nos dejas abiertas una cantidad de carpetas que tendríamos que seguir profundizando. El país tiene que necesariamente reaccionar ante esto, tiene que discutir con seriedad. Esto no puede quedarse en la polarización tan tóxica que ha impedido que puedan discutirse opciones, no puedan discutirse alternativas, puedan discutirse soluciones a los problemas del país. Y como bien mencionas, ¿no es cierto? Estos ardides pueden ser tan nefastos y la gente está tan preocupada en el detallito que nos han puesto como entretenimiento y no nos damos cuenta del verdadero, del crimen mayor al que estás haciendo referencia. Yo te agradezco mucho por tus gentilezas y por la agudeza de tus comentarios y de nuevo te dejo comprometido para la próxima. Estimado Pedro, el agradecido soy yo. Siempre es un honor, como te lo he dicho, pues dialogar contigo en tu programa en Alternativas, un programa tan serio, ¿no? Que invita a reflexiones como las que hacemos aquí, como las que haces tú, en un diálogo en realidad tan ameno, pero a la vez tan fructífero, porque ahí dejamos unos aportes, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía los analice, los piense. Estamos en una situación difícil y ojalá pues tengamos mejores días para nuestro país. Estimado Pedro, me tienes siempre a la orden y te mando un abrazo inmenso. Un gran abrazo también, hermano. Que pases bien. Chay.